Listo, ahora sí. Entonces, el método que vamos a explicar hoy es el método de Newton-Raphson, ¿sí? Creo que hoy solo alcanzamos a ver la parte matemática, ahí sí algo se los dejo y el miércoles haríamos pues en el computador. Listo, entonces, método de Newton, bueno, Raphson creo que se escribe R-A-P-H, RAPH son. son, sí. Listo. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Ese método se utiliza cuando, digamos, yo tengo ecuaciones muy pelles, ¿sí? Que necesito encontrar la solución. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar la raíz o la solución de, por ejemplo, una cuadrática, ¿sí? X al cuadrado más X más uno, por decirlo así, ¿sí? Ahí nosotros aplicamos la cuadrática o factorización y sale breve, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenemos algo como con más nivel, ¿no? Como X a la 8, ¿sí? Más X, 7X a la 3, ¿sí? Etcétera. Eh, para eso aplicamos este método, ¿sí? Para encontrar su debida raíz. Entonces, ¿en qué consiste el método? Digamos, por ejemplo, me saca algún dibujito. Creo que lo hago con azulito. Ay, se me fue. Si, por ejemplo, yo tengo esta figura, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el método de Newton-Raphson? Para yo poderlo desarrollar, eh, necesito tener un punto de aproximación, ¿sí? Entonces, supongamos que es este. Y entonces, digamos, la solución de dicha ecuación eh, es cuando encontramos la raíz, es decir, cuando toca el eje X, ¿sí? Es decir, supongamos que la solución está por este lado. Ese cuadrado aquí eso es un punto cualquiera. Ah, tiene forma de cuadrado. Así, perdón. Supongamos que acá tengo el puntico, un puntico cualquiera, ¿sí? Y nosotros sabemos que la raíz es cuando mi curva toca mi eje X. Venga, lo pongo acá en rojito, ¿sí? Esa sería mi solución, ¿sí? Entonces, yo tengo un punto de aproximación, ¿sí? Entonces, el método de Newton-Raphson, ¿qué me dice? Entonces, se traza una recta tangente, ¿sí? Lo cual me intercepta mi eje X en este otro punto. Acá lo pongo. Y ustedes saben cómo logro eso. Digamos, yo cuando aproximo en un punto y aproximo con la recta tangente, eso es igual a la derivada, ¿sí? Entonces, yo al tener mi recta tangente, ella corta mi eje X en este pedacito, ¿sí? Y entonces yo tengo mi solución acá. Esta es mi solución real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago con el método? Ir aproximando este punto cada vez, por decirlo así. Ahora, yo al aplicar el método, ¿cómo aplico el método? Con la siguiente ecuación. Pero acá ya se las pinto. Eh, en este caso, x1 es igual a x sub 0 menos la función evaluada en ese x sub 0 sobre mi función, la derivada de mi función evaluada en ese punto, ¿sí? Esa es la ecuación principal de Newton-Raphson.
Aunque pues en algunos libros se presentan de otra manera, sí, pero esto es una manera, por decirlo así, aproximada. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es la ecuación de esta recta, entonces mi ecuación cambia un poquitico. Entonces yo acá la tengo, y es igual a mi función evaluada en mi punto, x sub 0, menos x menos x sub 0, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar en este caso con esto que tenemos acá en este cuadrito, ¿sí? Que es esta misma que tengo acá arriba, solo que pues ya le hice arreglo matemático, ¿sí? Lo cual eso lo hacen en los libros, yo no profundizo en esa chimba, ¿listo? Eh, entonces, gracias a esta ecuación, muestra acá, yo hallo un x1, ¿sí? Este x1 es este que tengo acá, ese es este puntico, ¿sí? Es mi aproximación a mi solución, ¿sí? La solución real es esta. Uy, eso no se me entiende. Vamos a ver, solución. Listo. Entonces, yo cada vez que haga uso de esta ecuación, entonces yo, por ejemplo, en este caso, yo partí de este punto x sub 0, ¿sí? Que es el que tengo acá, x sub 0. Y yo tengo acá la representación de esta gráfica, ¿sí? La ecuación, ¿sí? Entonces, con eso, evalúo mi punto en esa ecuación, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Luego le saco la derivada, que es lo que tengo acá, y lo evalúo en este puntico que tengo acá, ¿sí? Con eso obtengo este x1, ¿sí? Y este está más cercano a mi solución. Luego de eso, entonces yo puedo aplicar esta ecuación, aplicémosla dos veces, ¿sí? Entonces ahora yo estoy disparado, por decirlo así, acá en este lado, ¿sí? Más cerca a mi solución. Entonces, al aplicar de nuevo esta ecuación, entonces está, acá tengo otra recta tangente. Ay, espera, la pinto en azulito. O en verdecito mejor. Entonces, mire, acá ya mi intercepto es más cercano a mi solución, ¿sí? Pero yo acá la estoy pintando con... Ay, con mi chico. Listo. Sí, entonces acá este sería mi punto, por decirlo así, mi nuevo x1, pero en este caso lo voy a llamar x2, ¿sí? Y va a estar más cercano a la solución. Listo, yo sé que de pronto pueden estar confundidos un poco, entonces hagamos un ejemplito bien cauchito. Entonces, supongamos que, bueno, yo tengo la siguiente ecuación. A ver acá. F de x es igual a x a la 3 más 4x a la 2. Sí, empecemos con algo más o menos sencillito, no yéndonos allá a las exponentes a la 10, a la 20, que el proceso matemático es un poquito más complicado. Listo. Entonces, tenemos ahí la ecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos revisar? Primero, una garantía para que exista solución, ¿sí? Es que mi gráfica, aplicando el método gráfico, que es el que tenemos acá, digamos, nosotros graficamos la función y ella tiene que pasar el eje X, ¿sí? Este es mi eje X, este es mi eje Y, entonces tiene que atravesarlo, ¿sí? Si lo atraviesa, entonces ahí sí existe una solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber si se puede aplicar o no el método
es graficar esa función. Entonces, para eso, pues ayudémonos del MATLAB. No, es más fácil simplemente encontrar el corte. El corte, o sea, digamos, También, si, si lo igualamos a cero. pero también esto, en algunos casos, normalmente los profesores, por ejemplo, le dan un intervalo y me dice, eh, tengo esta ecuación, ¿sí? Entonces, ella me converge o no en este intervalo de 2 de menos 2 a 2, ¿sí? Entonces, es pues no sé, yo considero que es más sencillo verlo por el método gráfico. Normalmente los profesores dicen, primero evalúenla con el método gráfico y eso es sencillísimo el método gráfico. Mire, eso es así. Solo es graficar la función. Y entonces para eso, pues ayudémonos del MATLAB. Entonces, bueno, vámonos acá. Entonces, está lo de siempre, clear all, CLC, close all. Bueno, metemos nuestra función. Función como es nuestra, a ver. eh, X a la 3 X a la 3 más 4X a la 2 4X a la 2 menos 10. Listo, entonces ahora, por ejemplo, nos dicen que en el intervalo entre... ¿Será que utilizamos este? Sí, entre menos 2 y 2. A ver si ese ejemplo tiene, si en ese intervalo tiene solución. Entonces, bueno, acá en MATLAB, entonces primero creamos, ya tengo acá mi función, listo. Ahora vamos a crear un vector con los números con los cuales vamos a evaluar esa función, ¿sí? Entonces, x va a ser igual de 0, 2 puntos, 0.1 hasta, eh, perdón, cierto que estamos en intervalo de menos 2 a 2, entonces de menos 2 en pasos de 0.1 hasta 2, ¿sí? Con esa línea de código que estamos haciendo ahí, estamos evaluando este intervalo, ¿listo? Entonces, punto y coma, eh, ahora since de x, esta función que yo digito acá es para que el MATLAB me reconozca la x, ¿sí? Porque normalmente si yo, por ejemplo, no pongo el sin de x, démosle correr, mire, él me bota error, ¿sí? En cambio, si, si yo le agrego el sin de x, revisamos acá la expresión, 4 por x a la 2, esto acá debe ir un puntico, acá debe ir otro puntico, o bueno, metámoslo sin punticos primero a ver si me bota error o no. Listo, ¿sí? Mire, ahí me la reconoce sin botarme error el MATLAB, ¿sí? Entonces, ya tengo acá cargada mi función en el computador, ahora necesito graficarla. Entonces, ¿con qué, eh, ¿con qué herramienta puedo graficar? Entonces, plot de x, coma, f, pero antes de eso, tengo que decirle al MATLAB, bueno, MATLAB, evalúeme esta función en todo este intervalo de números. Le pongo acá doble x, listo. Entonces, para eso se usa la función suts, ¿sí? Si no estoy mal, la pongo acá en... espere,
agrego otra personita que va entrando, el suits, pero a ver si estoy mal o no. Sí, sí, es la función, la escribí bien, estoy relajadito. Bueno, para el compañero que inició, estamos viendo el método de Newton-Raphson. Si algo, pues ahí estamos grabando y nos llevamos mucho. Listo. Entonces, eh, ya tenemos nuestra expresión, ¿sí? Entonces ahora lo que necesito es evaluarla, porque el MATLAB por sí solo, bueno, acá yo tengo la expresión, pero necesito reemplazar estos X con toda esta mano de números que tengo acá, ¿sí? Entonces, suts de, vamos a ver si me acepta toda esta mano de números, ¿no? Oh, no, no, más sencillo, yo es que colocándome eso, en vez de meternos acá con el álgebra del MATLAB, lo hacemos así sencillamente, muestra a ver, acá pongo un punto, acá pongo otro punto, muestra a ver si me sale. Ah, sí. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Es que normalmente yo cuando trabajo ecuaciones, ¿sí? Que tienen incógnitas, yo en el MATLAB debo usar las funciones que yo estaba escribiendo anteriormente, ¿sí? Pero entonces para evitarnos todo ese rollo de reemplazar de pronto cosita por cosita, entonces miren, yo acá hago el vector X, ¿sí? Miren, si quieren ver el vector X cómo está conformado, entonces le dan acá X, ta. Y ahí sale, esperen, limpio acá la consola, clear all, CLC, pero acá le doy punto y coma, acá, bueno, ahí me va a salir la gráfica relajado, bueno, no pasa nada. Entonces miren, si yo quiero ver cómo me quedó mi vector, cómo lo definimos, sí, porque ahí yo lo tengo, pero para que lo vean bien cauchito, entonces mire, aquí empieza -2, -1.9, -1.8, ¿sí? Eso es lo que yo describí acá, que mire, que empiece en -2, ¿sí? Mira acá, y vaya aumentando en pasos de 0 a 1, ¿sí? Entonces, si yo le sumo a -2, 0.1, mire, me da -1.9, luego ese -1.9 le sumo 0.1, me da un -1.8, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegue el 2, ¿sí? Mire acá, ¿sí? Mire, termina en el 2. Listo. Así está conformado mi vectorcito. Ahora, mi ecuación. Yo la ingresé, ¿sí? Pero acá como yo ya tengo definida mi X, ¿sí? Entonces él lo único que hace es coger todo esto y meterlo acá. Pa. Pero para que funcione, antes de la operación de elevado, ¿sí? Esta es la función de exponente acá en el MATLAB. Tengo que agregarle un puntico, ¿sí? Porque si no le agrego el puntico, entonces mire lo que pasa. Le bota error, ¿sí? ¿Ese puntico qué es? Que me coja todo este vector que tengo acá, sí, pero lo pinto acá otra vez. Todo el vectorcito que tenemos ahí. Y coja término a término y me lo vaya evaluando acá, ¿sí? Eso es lo que la función del puntico. Porque el MATLAB no puede coger toda esta mano de elementos y pum, meterlos así una. Entonces, con el puntico, entonces va cogiendo uno por uno y va haciendo las operaciones uno por uno, ¿sí? Y acá con la función plot, pues eso es lo que la grafica. Listo. Entonces, acá muestra a ver acá donde es que toca mi gráfica. 1.3. Hay que llegar a que ya sea cero. Muestra a ver, seguimos subiendo. Ya casi.
No hay como una opción para colocar la cuadrilla. Pues sería, eh, ¿cómo es que se llamaba esa función? Pero recuerdo, yo por acá en las gráficas de los senos la debo tener. A ver si me bota la cuadrilla bien bacana. Pero a ver acá, gráficas, la busco, porque Normal. en estos momentos no recuerdo cómo es que se llama esa función. Ah, espere, creo que ya me acordé. Creo que es esa. Grid. Ah, sí, pillé. Listo. Entonces, ahí, este es el método gráfico. Coger y graficar mi función, ¿sí? Acá observamos que la función pasa por cero, ¿sí? En este caso acá, este sería el eje X, ¿sí? Por lo tanto, en el intervalo de -2 a 2 tiene, tiene solución por el método de Newton-Raphson, ¿sí? Este sería el método gráfico, ¿sí? Ya con eso, entonces, ya podemos empezar a aproximar. Pero a ver, acá si el mala me deja, esta sería la solución a esa ecuación. Pero acá. Ay, es que no me deja cogerlo. Espera el gráfico otra vez. A ver si me deja coger el punto exactico. Hágale zoom. Ahí con la barriguita. Ahí tiene Ah, como unas lupas arriba. no ¿No? no es que así le hagas un... eh, bueno, el caso es que acá ya es 0,5, ¿sí? Entonces la solución sería más o menos por el lado del 1, estaría ubicada en ese sector, ¿sí? Que sería 1,4 o más exactamente un valor más abajito, ¿sí? Entonces, ya al verificar esto, entonces ahí ya podemos iniciar con el método. Entonces, empecemos. Cogemos acá nuestra ecuacioncita, ¿sí? Entonces, nosotros, primero, como les decía acá en la gráfica, debemos seleccionar un punto en esa gráfica, ¿sí? En este caso, voy a seleccionar, tiene que ser un valor más o menos cercano a esa solución, ¿sí? Puede ser tanto por la izquierda o como por la derecha, ¿sí? Mira, acá está la solución. Entonces, yo elegí un X del 0,75, ¿sí? Solo como para iniciar, debe ser un valor cercano a la solución, para no hacer tantas iteraciones, ¿sí? Porque cada vez que nosotros usemos esta ecuación cuenta como una iteración y así cada vez me va acercando más a la solución. Entonces, tengo acá la ecuación, venga, la bajo, control C, listo. Entonces, mi x sub 0 eh, va a ser el punto donde iniciamos, mi caso, 0,75, ¿sí? Entonces, listo, esta parte de la ecuación ya la tengo. Ahora, necesito esta partecita, la función evaluada en x sub 0. Entonces, espera a ver acá, abro la calculadora. Listo, entonces tengo esta función al evaluarla. Entonces, pero lo hago por acá el cálculo más abajito y agrando esto un poquito. Bueno, hasta ahí hay de pronto alguna duda o algo, ¿están perdidos o qué?
No sé qué piensas. Pues yo creo que, o sea, siempre tiene que ser necesario hacer la gráfica, no se puede simplemente sacar por ecuación. Eh, sí, claro. Usted lo único que tiene que buscar es que la gráfica intercepte el eje X, ¿sí? Al interceptar el eje X, que es lo que pasa acá, ahí es donde se va a encontrar la raíz, ¿sí? Yo lo hago por ese lado porque me parece más sencillo. Solo grafica, mire, cortó el eje X, listo. Ahí tiene solución. Y para saber elegir el intervalo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo pude elegir un intervalo por acá. Espera, espera acá, la cojo acá en el Paint, la pego, por ejemplo. Yo pude elegir eh, este intervalo de acá. Ya lo pinto en rojito. Ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá en este intervalo, la gráfica no corta el eje X, que sería este acá de moradito. Ay, espere. Moradito, moradito. Entonces, mire, acá en todo este intervalo que tengo acá, mire, mi gráfica en ninguna parte corta el eje X, ¿sí? Puede pasar que el profesor les diga, no, en este intervalo este método tiene solución. Entonces, ustedes con la gráfica descartan eso. Miren, si le dan, por ejemplo, más o menos acá esto es menos 1,7, ¿sí? Hasta menos 0,5 más o menos, ¿sí? Ahí eh, no estaría encerrada la solución, ¿sí? Y no se podría entonces aplicar el método porque pues ahí no hay ninguna raíz, ¿sí? Por eso lo hacemos con el método gráfico, ¿sí? Para darnos cuenta de eso. Entonces, sigamos acá. Entonces, ahora necesitamos el numerador de mi ecuación, ¿sí? Entonces, no, naranjado no me trama. Este más bonito. Fx sub 0. Entonces sería coger mi ecuación y evaluarla en el punto inicial. Entonces sería 0,75 a la 3 más 4, 0,75. ¿Eso está elevado? Sí, a la 2 menos 10. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Bueno, lo bonito acá es que sale la calculadora. Si me equivoco metiendo mal el dedo, ustedes me pueden corregir. 0,75 elevado a la 3 más 4 por 0,75 al cuadrado menos 10. Entonces, la evaluación de esto me dio, espera, pongo acá todos mis resultados en un cuadradito. ¿Cuánto me dio? Menos 7,3281 menos 7,30 y eso no parece un 3. 3281. Tratemos de usar todas las cifras significativas acá en la calculadora. Si lo piensan hacer por calculadora, si no, el MATLAB sí le toma todas las cifras. 38, 31, 25. Listo. Ahora, ya esta partecita de mi ecuación ya la tengo hecha. Ahora, me dice, vamos por el denominador. Me dice, derive la ecuación y evalúela en el punto. Entonces, hagámoslo acá abajito. Entonces, f de x sub 0, aquí es igual. Primero, muestra ver acá, cogemos esto, control C, control V, listo.
Entonces, aplicando la derivada de un exponente es 3x a la 2 más el 2 lo bajo, 4 por 2, 8, 8x, una constante se elimina, este sería entonces mi resultado. Y ahora, al evaluarlo en el punto, entonces sería 3, el punto que tengo es 0.75 al cuadrado más 8 por 0.75. Listo. Entonces, ¿eso cuánto nos da? 3 por 0.75 al cuadrado más 8 por 0.75. Sí, espero no haberme equivocado. Si algo ahí está la calculadora para que me corrijan. Si metí mal el dedo o algo. Listo. Entonces, mi ecuación, la derivada de mi ecuación evaluada en ese punto me da 7.6875. No sé si hasta ahí tengan preguntas. Más claro que el agua. Listo, entonces sigamos, pues reviso acá. No, no hay nadie por admitir, pues sigamos. Ahora, listo, ya tengo todas mis partes de la ecuación, ¿sí? Entonces, ahora solo sería evaluar. Tengo todo. Entonces, mi x1, x1 ¿a qué es igual? Sería igual al punto en el cual evalué o inicié, que en este caso sería 0.75 menos la función evaluada en ese punto, que en este caso me dio esto. Control C. Entonces acá menos con menos da más sobre. Ahora la derivada evaluada en ese punto. Control C, control V. Listo, ¿eso cuánto nos da? Entonces, 0.75 más 7.32825 dividido en 7.6875 y eso nos dio el siguiente resultado. 1.70 3252 0.33. ¿Sí? Entonces, acá ya encontramos un punto que es más cercano a la solución, ¿sí? Que en este caso, con el método gráfico, está más o menos ubicado, o ese puntico sería 1.4, ¿sí? Nosotros vayamos cerquita, mire, 1.70.32, 52.033. Listo. Pero en este caso, no, el profesor me dice
hágale más iteraciones, ¿sí? Porque ahí todavía no, en algunos profesores, bueno, le dicen hágalo en tantas iteraciones o hasta que alcance un determinado error, ¿sí? Entonces, bueno, acá mi nuevo XUI, me se lo pinto acá, XUI, sería este resultado. Control C, Control V. Le pongo esto un poquito más abajito.